Hola, soy Stephanie López y voy a hablar acerca de la epidemiología en cuanto a su concepto y alcance. La epidemiología es una disciplina que estudia la distribución de la enfermedad y sus determinantes en las poblaciones humanas. La epidemiología realiza estudios sobre un pueblo o comunidad en lo referente a procesos de salud y enfermedad. Esta es una disciplina básica y práctica fundamental de lo que es la salud, cuya función principal es determinar la frecuencia y las tendencias de exposición a factores marcadores que se asocian con daño o enfermedad para intervenir. El objeto final de la epidemiología como disciplina de la salud es realizar aportaciones destinadas a mejorar la salud de la población. A través de la epidemiología molecular se ha incrementado el conocimiento sobre las bacterias, los virus y parásitos causantes de enfermedades infecciosas. Esto se ha convertido en una disciplina importante en la investigación de este tipo de enfermedades, lo que implica un mejor conocimiento de su distribución y la posibilidad de diagnosticarlas con mayor rapidez y ofrecer un mejor tratamiento. Ahora bien, en cuanto a la epidemiología parasitaria y lo que es la cadena epidemiológica, esta dice que una infección parasitaria epidemiológicamente se relaciona de manera estrecha con factores geográficos, sociales, económicos, higiénicos sanitarios, el estado nutricional, la educación y la aglomeración de la población. El concepto de cadena epidemiológica puede resultar un poco extraño o desconocido en primera instancia, pero su naturaleza la hace común en la vida de todas las personas. Conocemos con este término la secuencia en la que se produce la interacción de distintos elementos que derivan en algo común, como lo es una enfermedad. Y esta se encuentra formada por un agente causal que se desplaza e interactúa en un huésped para producir y desarrollar una afección. Con esta cadena lo que se representa es el proceso que se lleva a cabo para que una persona se enferme. Para analizar la cadena epidemiológica en su totalidad tenemos que tener en cuenta una serie de elementos, que este se va a conformar por lo que es el agente causal, la fuente de la infección, la puerta de salida, el mecanismo de transmisión, la puerta de entrada y el huésped. A primera instancia esto puede resultar un poco complicado de entender, pues el papel de cada uno de estos factores, pero explicándolo es un poco más fácil entenderlo y verlo con claridad. Y esto lo va a hacer mi compañera a continuación. Mi nombre es Luis Ángela Marcano y a continuación voy a hablarles acerca de lo que es el agente ecológico. Bueno, para comenzar, los factores del ambiente representan lo que es un nexo entre los parásitos y los huéspedes. También puede dificultar y a su misma vez facilitar lo que es la supervivencia y el desarrollo de los elementos parasitarios, como también la transmisión de las formas infectantes a los huéspedes, ya sea directamente o mediante vectores. Cabe destacar que los cambios climáticos influyen por una parte en la distribución espacial y temporal de los patógenos, vectores, hospedadores y también reservorios, al igual que en su dinámica estacional e interanual. Por otra parte, para la mayoría de parásitos y vectores también, entre los factores ambientales que podemos distinguir, el que ejerce un efecto crítico es la temperatura ambiental, ya que mediante diferentes estudios que ya se han visto, que han cambiado su distribución geográfica, incidencia, patogenicidad y también lo que es su virulencia, provocando cambios en las enfermedades que producen en los tratamientos disponibles y también dando lugar a que encontramos enfermedades transmitidas por parásitos en regiones en las que no habían existido nunca. Bueno, otra definición es el reservorio, que bueno, es la fuente de la infección como tal. Se considera el reservorio al hombre, animales, plantas o materia inanimada que, bueno, contengan parásitos u otros microorganismos que puedan vivir y multiplicarse en ellos. También ser la fuente de infección para un huésped que sea susceptible. En el caso de la parasitosis humana, el hombre es el principal reservorio.
Bueno, ahora en cuanto al mecanismo de transmisión, el parasitismo se sustenta en el éxito que puede tener el traspaso de parásitos de un hospedero a otro, lo cual habitualmente es bastante complejo. Claro que la transmisión no es posible si el parásito no ha alcanzado un estado determinado de desarrollo que se conoce como forma infectante. Este estado infectante puede llegar a su hospedero en una forma activa, como por ejemplo por lo que es la piel, como ocurre normalmente con los estadios larvales de esquistosomas, o en forma pasiva mediante la ingestión de huevos, de quistes o estados larvales, y también por inoculación por insectos hematófagos. En lugar de ingreso en el hospedero constituye la vía de infección digestiva, respiratoria o también cutánea, como anteriormente había nombrado, y el modo o circunstancias por las cuales ingresa. Bueno, todo eso son los mecanismos de infección. Ahora, el vector y el hospedador susceptible. En cuanto al vector, podemos considerar que es un artrópodo u otro animal invertebrado que transmite el parásito al huésped. Bien sea ya por inoculación al picar, por depositar el material infectante en la piel o también en las mucosas, o también puede ser por contaminar alimentos u otros objetos. En cuanto al huésped susceptible, el microbio viene siendo transmitido porque necesita un huésped donde pueda crecer y pueda multiplicarse. Los huéspedes son susceptibles porque tienen mayor riesgo de desarrollar la infección. Esto incluye a personas que son muy jóvenes o mayores, también personas que pueden estar enfermas o que se han expuesto a algún patógeno o simplemente no siguen las prácticas para prevenir la infección. También podemos considerar los pacientes quemados. Cuando las quemaduras destruyen la piel, la herida es una puerta de entrada para lo que son los microbios. También pueden ser pacientes trasplantados, ya que bueno, la respuesta inmunitaria normal al cuerpo es atacar, o sea, es rechazar el nuevo órgano o tejido. Y bueno, para prevenir el rechazo se da una medicación que evita que el sistema inmunológico produzca anticuerpos. También puede ser pacientes con tratamiento con quimioterapia, entre otros. Algunos medicamentos quimioterapéuticos o quimioterápicos interfieren en la capacidad de producción de los glóbulos blancos, que bueno, ya sabemos que estos son los que combaten las infecciones. Hay formas que representan la enfermedad en la población, en la endemia, lo que es epidemia, incidencia y prevalencia. Bueno, hablando de la endemia, en la presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica. Cuando la frecuencia de esta enfermedad es más alta de lo esperado, se llama lo que es una hiperendemia. Ahora, en el caso de la epidemia, es la ocurrencia de un número apreciable mayor de lo esperado de casos de enfermedad en un área determinada geográfica y en un tiempo limitado. En cuanto a la prevalencia, es la frecuencia de una entidad en un momento dado y se expresa en tasa o en porcentaje. Y bueno, por último, lo que es la incidencia es la frecuencia de un hecho a través del tiempo e indica la tasa de nuevos casos, o bueno, de los casos nuevos. Mi nombre es Kaylin Rangel y le voy a hablar acerca de los indicadores epidemiológicos. Entre los indicadores epidemiológicos tenemos lo que son, número 1, casos de números de personas afectadas por una patología determinada. Un caso podría ser pacientes hospitalizados o muertes. Este indicador puede ser discreto, que se considera como presente o ausente. Por ejemplo, una persona tiene gripe o no la tiene. No hay un punto intermedio. El continuo. Para condiciones de salud que admiten una graduación, la incidencia. Son los casos nuevos por unidad de tiempo. Existen dos medidas de incidencia, el riesgo y la tasa. El riesgo es la probabilidad de tener una nueva aparición de enfermedad entre individuos de una población que inicialmente estaba libre de enfermedad, lo que es durante un tiempo definido. Además de ello, esta se calcula dividiendo lo que es el número de casos nuevos en el periodo definido por la aparición en riesgo al comienzo del periodo. La tasa
se conoce como una medida de la frecuencia de aparición de casos nuevos, una medida que ésta toma en cuenta los cambios en el tamaño de la población en riesgo durante el periodo de su seguimiento. También tenemos lo que son las prevalencias. La prevalencia es la proporción de individuos en una población definida que padece de una enfermedad en un estudio, podría decirse que definido en el tiempo. Su rango está entre 0 y 1%. También tenemos lo que es la mortalidad. La mortalidad es una medida del número de muertes. También puede decirse que es general o debido a una causa específica en la población. Esta también puede tomar a la población por unidad de tiempo. La tasa de mortalidad generalmente se expresa en unidades de muertes por cada 1000 individuos por año. La distribución geográfica. Tomamos en cuenta acá lo que es también profilaxis y el control de la parasitosis. La distribución geográfica de lo que son algunas enfermedades parasitarias son cosmopolitas debido a que las condiciones de transmisión existen universalmente. Otras parasitosis tienen distribución geográfica variable, pero esto es debido a factores especiales como la presencia de vectores o huéspedes intermediarios exclusivos. Por ejemplo, la tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño enfermedad del sueño solamente se presenta en África y únicamente en los que son zonas donde se encuentra la glossina o mosca tsetse. La tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas solo se presenta en América Latina y coincide con distribución de los que conocemos como triatominos, de los géneros Bodinuos, Triatomas y Panstrogyllus. La malaria ocurre solo en las zonas donde existen las especies de antomebas capaces de transmitirla al norte y al sur del planeta. Las enfermedades transmitidas por artrópodos son escasas. Esta frecuencia podría decirse que va en aumento a medida que se acerca a la línea ecuatorial. En los países tropicales existen las condiciones apropiadas para la vida y reproducción de lo que son los artrópodos vectores, condiciones de vida primitiva, el deficiente saneamiento ambiental y la mala vivienda, entre otras cosas. El gran grupo de parasitosis transmitidas por el suelo contaminado con materias fecales y adquiridas por vía oral o cutánea predomina en lo que son los países de las zonas tropicales. Ok, ahora hablemos acerca de lo que es el control y la profilaxis. La prevención y el control de las parasitosis intestinales se basan en lo que es el uso de trinas, higiene personal, calzado, agua potable, educación, también incluye lo que es el saneamiento ambiental. En los últimos años, con la presencia de modernos antiparasitarios, se ha utilizado el tratamiento comunitario, pero en gran cantidad de masa, como una medida coadyuvante en el control de algunas parasitosis. Estos programas de desparasitación se hacen específicamente para nemátodos, como lo son las Ascaris, tricocéfalos, uncinarias y oxyurus, que son susceptibles de ser disminuidos en prevalencia e intensidad de la infección, con una dosis única en el antihelmíntico. Entre estos antihelmínticos escogidos están el baclazol, mendazol, el pirantel, oxatel, entre otros. Esto se debe suministrar en 6 meses durante mínimo 3 años. En las parasitosis que se adquieren por la ingestión de alimentos crudos, se requiere implantar la costumbre de la buena cocción y el control, más que todo de lo que son las carnes en los mataderos. Las parasitosis son transmitidas por artrópodos, se han tratado de controlar por medio del ataque a estos vectores. También se conoce que la ivermectina y la filariasis linfática se ha controlado y aún se piensa que puede erradicarse en algunas regiones con el uso de la combinación del albendazol con ivermectina o con dietilcarbamazine. Otras parasitosis con huéspedes intermediarios específicos requieren programas propios. En el caso de la esquistomiasis, el ataque de los caracoles es una de las medidas que se ha utilizado
y más que todo recientemente en el tratamiento comunitario con praziquantel. Las vacunaciones contra las enfermedades parasitarias solo existen en etapa experimental.